Mi padre productor me dejó $4, 2 millones. Pero mi madrastra y sus hijos que me acosaron en la escuela me demandaron por todo. Entonces descubrieron la trampa legal que él dejó y quedaron destrozados. Tengo 24 años. Estudio cine con especialización en cámara, y hace como 8 meses que murió mi papá de cáncer. Christopher, mi papá, era productor de cine, bastante exitoso la verdad, y básicamente me dejó casi toda su herencia. Lo que vino después fue una pesadilla absoluta con su viuda, Amanda, y sus 2 hijos. Pero también fue la cosa más satisfactoria que he vivido porque mi papá, incluso desde la tumba, se las arregló para darles su merecido. Necesito contar esta historia porque todavía no puedo creer cómo se desarrolló todo, y porque honestamente creo que mi papá planeó cada detalle sabiendo exactamente lo que iba a pasar. Supongo que debería empezar por el principio. Mi mamá murió cuando yo nací, complicaciones en el parto, y mi papá me crió solo durante 10 años. No tengo recuerdos de ella, obviamente, pero mi papá siempre me hablaba de ella, me mostraba fotos, me contaba historias. Él trabajaba muchísimo en la industria del cine, producía películas que la verdad eran bastante buenas, algunas hasta ganaron premios, y ganaba muy bien. Vivíamos en una casa increíble, yo iba a buenas escuelas, tenía todo lo que necesitaba, pero lo más importante es que siempre sentí que mi papá me amaba, ya sabes, a pesar de que trabajaba tanto, siempre encontraba tiempo para mí. Los fines de semana eran nuestros, íbamos al cine juntos, obviamente, me explicaba cómo se hacían las películas, cómo funcionaba la cámara, la iluminación, todo. Por eso terminé estudiando cine, supongo, porque él me contagió esa pasión. Cuando tenía 12 años todo cambió. Mi papá consiguió un proyecto gigante en la ciudad capital, donde está el hub de la industria cinematográfica en nuestro país. Tipo, es una ciudad costera pequeña, pero ahí se concentra toda la movida del cine. Nos mudamos, yo entré a una escuela nueva, y ahí conocí a estos 2 hermanos que básicamente me hicieron la vida imposible. No recuerdo exactamente cómo empezó. Creo que simplemente les caí mal desde el primer día, pero me molestaban constantemente. Ryan y Riley se llamaban. Tenían mi edad, 12 años también, y eran malísimos conmigo. Me empujaban, me quitaban mis cosas, me decían cosas horribles, y un día, literalmente me empujaron por las escaleras de la escuela. Me rompí el brazo, y tuve una conmoción cerebral. Fue horrible. Mi papá estaba destrozado cuando supo lo que pasó, pero también estaba en medio de este proyecto súper demandante, y creo que se sintió culpable porque no podía estar más presente para mí. Entonces tomó una decisión que en ese momento me dolió muchísimo, pero ahora entiendo. Me mandó a vivir con mis abuelos paternos, que vivían en otro pueblo, como a 3 horas de la capital. Ellos me criaron desde los 12 hasta los 18 años, y la verdad es que fueron increíbles conmigo. Los amo con todo mi corazón, me dieron estabilidad, cariño, una casa donde sentirme segura. Pero igual dolió, ya sabes, sentir que mi papá me estaba mandando lejos. Él me visitaba cuando podía. Hablábamos por teléfono todo el tiempo, pero no era lo mismo. Cuando tenía 15 años, mi papá me dio una noticia por teléfono que básicamente me dejó helada. Me dijo: «Mira, cariño, conocí a alguien, nos vamos a casar». Se llamaba Amanda, era divorciada, tenía 2 hijos. Yo estaba contenta por él, supongo, porque sonaba feliz, pero también sentía algo raro en el estómago. No sé, intuición tal vez. Me mandó fotos de ella, era linda, se veía normal. Sus hijos aparecían en algunas fotos, pero no les presté mucha atención. La boda fue pequeña. Yo fui, obviamente. Conocí a Amanda y a sus hijos ese día. Y cuando vi a esos 2 niños, literalmente se me cayó el alma al piso. Eran Ryan y Riley. Los mismos que me habían hecho la vida imposible. Los mismos que me empujaron por las escaleras 3 años antes. No les dije nada a mis abuelos ni a mi papá en ese momento. No sé por qué. Creo que estaba en shock. Ryan y Riley me miraron ese día con una expresión tipo: «Ay no, ella no». Pero no dijeron nada tampoco. Era todo súper incómodo. Después de la boda volví con mis abuelos y básicamente traté de olvidarme del asunto. Mi papá seguía visitándome, pero ahora venía con Amanda y los gemelos a veces, y era horrible. Ellos actuaban como si nada hubiera pasado, como si no me conocieran, y yo hacía lo mismo. Mi papá nunca supo la conexión entre nosotros, y Amanda tampoco, creo. Los años pasaron y yo me gradué de la secundaria a los 18. Apliqué a la escuela de cine en la capital, la misma ciudad donde vivía mi papá, porque era la mejor del país, y porque, honestamente, quería estar más cerca de él. Me aceptaron y me mudé a un departamento que mi papá me ayudó a pagar. Él estaba súper emocionado de tenerme cerca otra vez. Me visitaba seguido,
Almorzábamos juntos. Me llevaba a sets de filmación. Pero también noté algo. Amanda y sus hijos eran raros con mí. Papá, lo trataban como si fuera un cajero automático, ya sabes. Siempre pidiendo dinero, queriendo cosas caras, viajes, autos. Ryan y Riley tenían como 22 años en ese punto. Ni estudiaban ni trabajaban, solo vivían de mi papá. Y Amanda era peor. Siempre quería joyas, ropa de diseñador, remodelar la casa constantemente. Mi papá nunca se quejaba, al menos no conmigo, pero yo veía que estaba cansado. Trabajaba más que nunca, produciendo 2 o 3 proyectos al mismo tiempo, y se veía agotado. Yo estaba en mi segundo año de universidad cuando recibí la llamada que cambió todo. Mi papá me citó en un café cerca de mi departamento, cosa rara porque usualmente iba a mi casa o yo iba a la suya. Llegó y se veía terrible. Tipo había perdido peso, tenía ojeras, se veía enfermo. Me agarró la mano y me dijo, «Tengo cáncer, cariño, es agresivo, está avanzado, me dan unos pocos años si tengo suerte». No puedo ni describir lo que sentí en ese momento. Era como si el mundo se detuviera, como si no pudiera respirar. Mi papá tenía 46 años. Era joven, era fuerte, ¿cómo podía tener cáncer? Lloré ahí mismo en el café. No me importó quién me viera. Él también lloraba. Y me dijo que íbamos a luchar, que iba a hacer el tratamiento, que todo iba a estar bien. Pero yo sabía, por su cara, por su tono, que las cosas no pintaban bien. Los siguientes 2 años fueron una pesadilla absoluta, pero también reveladores en muchos sentidos. Mi papá empezó el tratamiento, quimioterapia, radiación, todo. Yo iba con él a todas las citas que podía. Me saltaba clases, dejaba de lado proyectos de la universidad. Mis abuelos también venían seguido a ayudar, se quedaban semanas enteras cuidándolo. Y Amanda, su esposa, la persona que supuestamente debería estar ahí para él, en las buenas y en las malas, básicamente desapareció. Al principio iba al hospital de vez en cuando, pero siempre con cara de fastidio, como si estar ahí fuera un sacrificio enorme. Ryan y Riley nunca fueron, ni una sola vez. Mi papá lo notaba. Yo veía el dolor en sus ojos cuando preguntaba por ellos. Y Amanda inventaba excusas. Están ocupados con trabajo, están estudiando para un examen, están enfermos, y todas mentiras. Yo me mudé de vuelta a la mansión de mi papá para cuidarlo mejor, y ahí vi todo. Amanda salía todo el tiempo. Decía que iba con amigas o que tenía citas con el doctor, pero yo sabía que mentía porque volvía con olor a alcohol o perfume de hombre. Una vez la confronté, le dije, «¿Dónde estabas? Mi papá te estuvo buscando toda la tarde», y ella me miró con tanto desprecio y me dijo, «No es tu problema, ocúpate de tus cosas». Quise decirle tantas cosas, pero no quería estresar más a mi papá. Él ya estaba sufriendo suficiente con el tratamiento y la enfermedad. Los últimos 6 meses de vida de mi papá fueron los peores. El cáncer se había extendido. Ya no había mucho que hacer, era solo mantenerlo cómodo. Él lo sabía, yo lo sabía, todos lo sabíamos. Amanda dejó de ir al hospital completamente. Decía que no soportaba verlo así, que era muy difícil para ella. Mi papá estaba muriendo, y ella no podía ni molestarse en visitarlo. Yo estaba con él todos los días. Dormía en una silla al lado de su cama del hospital. Le leía. Le ponía sus películas favoritas. Le agarraba la mano. Mis abuelos también estaban ahí constantemente, turnándonos para que él nunca estuviera solo. Una tarde, como 2 semanas antes de que muriera, mi papá me pidió que llamara a su abogado. El abogado llegó con un montón de papeles, y mi papá me dijo que saliera del cuarto porque tenía que arreglar algunos asuntos legales. Yo salí, obvio, y me quedé afuera con mis abuelos. El abogado estuvo ahí como 2 horas. Salió con una expresión rara, tipo seria pero también como satisfecha. No sé cómo explicarlo. Le dio un apretón de manos a mi papá, me miró a mí y me dijo, «Tu padre te ama mucho, nunca lo olvides». Se fue. Mi papá murió un martes por la mañana. Estaba dormido. Yo estaba ahí agarrándole la mano. Tenía 48 años. Fue tranquilo al menos, no sufrió en ese último momento. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Mis abuelos también. Era desgarrador. Llamamos a Amanda, y ella llegó como 3 horas después, con los ojos secos, sin una lágrima. Ryan y Riley aparecieron en el funeral, pero se veían más molestos que tristes, como si estar ahí fuera una obligación. Una semana después del funeral, el abogado de mi papá nos citó a todos para la lectura del testamento. Yo no esperaba nada honestamente, creía que todo iría a Amanda como su esposa, pero cuando el abogado empezó a leer, casi me caigo de la silla. Mi papá me había dejado el 70% de todo su patrimonio. 70%. La casa, las propiedades,
las inversiones, los derechos de sus películas, todo. A mis abuelos les dejó el 20%, y a Amanda y sus hijos solo el 10% entre los tres. Amanda se puso roja, tipo literal roja de la ira. Empezó a gritar que eso no era justo, que ella era su esposa, que tenía derechos, que yo lo había manipulado. Ryan y Riley también empezaron a quejarse, diciendo que mi papá les debía más, que ellos también eran familia. El abogado los dejó gritar un rato, y luego les dijo muy calmadamente: el testamento es legal, fue hecho con plena capacidad mental del señor Christopher, está todo certificado, no hay nada que hacer. Y entonces Amanda me miró con un odio que nunca había visto y me dijo: esto no se va a quedar así, ¿me escuchaste? Voy a pelear esto hasta que me muera. Yo reclamé la mansión porque era parte de mi herencia, y le di a Amanda 2 semanas para que sacara sus cosas y se fuera. Ella se negó al principio, decía que esa era su casa, que no iba a irse. Tuve que conseguir una orden de desalojo con ayuda del abogado. El día que finalmente se fue, me mandó como 50 mensajes diciendo cosas horribles. Que yo era una hija, malagradecida, que mi papá se había equivocado conmigo, que iba a arrepentirme. La bloqueé de todos lados. Pensé que ahí terminaba todo, pero 2 semanas después, mientras yo estaba visitando a mis abuelos por el fin de semana, recibí una llamada de los vecinos de la mansión. Amanda y sus hijos habían entrado a la fuerza, rompieron una ventana, y estaban adentro sacando cosas. Llamé a la policía inmediatamente y regresé a la ciudad manejando como loca. Cuando llegué, la policía ya estaba ahí, y había arrestado a los 3. Amanda gritaba que esa era su casa, que ella tenía derecho, pero la policía no le creyó cuando les mostré los papeles de propiedad. Se los llevaron y yo puse cámaras de seguridad por toda la casa esa misma noche. Amanda salió de la estación de policía al día siguiente y me demandó por robo. Sí, me demandó a mí diciendo que yo le había robado objetos personales de la casa. Era ridículo. Yo no había tocado nada de sus cosas, literalmente. Le había dado 2 semanas para llevarse todo. Pero ella presentó la demanda igual, con una lista de supuestos objetos faltantes que valían miles de dólares. Mi abogado dijo que no me preocupara, que era obvio que no tenía caso, pero igual tuve que lidiar con el estrés de un juicio. Y ahí fue cuando el abogado de mi papá me llamó para una reunión privada. Me citó en su oficina y me dijo: hay algo más en el testamento de tu padre que necesito explicarte. Es la parte más importante en realidad. Resulta que mi papá había incluido una cláusula especial en el testamento, tipo una trampa para Amanda. El abogado me explicó que según el testamento original, Amanda podía recibir hasta un 30% adicional del patrimonio, o sea, un total de 40% en lugar del 10%, si cumplía una condición: haber sido fiel durante el matrimonio. Me quedé mirando al abogado tipo: ¿qué? ¿Cómo funciona eso? Y él me explicó que mi papá había sospechado durante mucho tiempo que Amanda le era infiel, especialmente durante su enfermedad, pero nunca tuvo pruebas concretas. Entonces puso esta cláusula en el testamento, que decía que si Amanda firmaba un consentimiento jurado, declarando que había sido completamente fiel durante el matrimonio, y no existía ninguna evidencia de infidelidad, recibiría el 30% adicional. Pero si firmaba ese consentimiento, y luego se demostraba que había mentido, perdería absolutamente todo, hasta el 10% que ya tenía. El abogado tenía instrucciones de ofrecerle esta opción a Amanda después de cierto tiempo, específicamente después de que ella mostrara su verdadera naturaleza, como mi papá lo había planeado. Y efectivamente, Amanda había mostrado exactamente quién era: codiciosa, manipuladora, agresiva. El abogado la contactó y le ofreció la oportunidad de firmar el consentimiento para recibir más dinero. Y Amanda, como la persona codiciosa que es, ni siquiera lo pensó 2 veces. Firmó el consentimiento declarando bajo juramento que había sido completamente fiel a mi papá durante todo su matrimonio, creyendo que no había ninguna manera de probar lo contrario porque mi papá ya estaba muerto. Lo que Amanda no sabía es que mi papá había contratado a un investigador privado durante el último año de su vida. El investigador la había seguido, había tomado fotos, videos, había recopilado evidencia de todas sus infidelidades. Mi papá lo sabía todo, cada cita con otros hombres, cada mentira, todo, y había guardado toda esa evidencia con su abogado, con instrucciones específicas de usarla solo si Amanda firmaba el consentimiento de fidelidad. El día que el abogado le presentó toda la evidencia a Amanda fue, según me contó, espectacular. La citó a su oficina diciendo que tenía que firmar unos papeles finales para recibir el dinero adicional, y cuando Amanda llegó toda sonriente pensando que iba a salirse con la suya, el abogado puso sobre la mesa carpetas llenas de fotos y videos.
Amanda con diferentes hombres, entrando a hoteles, besándose en restaurantes, todo fechado y documentado. Incluso había videos de ella riéndose con uno de sus amantes, sobre cómo mi papá era un idiota que nunca se iba a enterar de nada. Amanda se puso pálida, según me contó el abogado. Intentó decir que las fotos estaban falsificadas, que era un montaje, pero la evidencia era irrefutable. Había metadatos, testimonios de testigos, recibos de hoteles, todo. El abogado le informó que según el consentimiento que ella había firmado, acababa de perder todo derecho a la herencia, incluyendo el 10% original, absolutamente todo. Amanda salió de esa oficina gritando y llorando, y yo honestamente sentí una satisfacción enorme cuando el abogado me llamó para contarme todo. Mi papá la había atrapado perfectamente, incluso desde la tumba. Pero Amanda no se rindió ahí, obvio. Contrató a un abogado y me demandó alegando que el testamento era inválido porque contenía elementos de coerción y engaño, que la habían obligado a firmar el consentimiento bajo falsas pretensiones, todas mentiras. Presentó la demanda oficial, y tuvimos que ir a corte. Mientras tanto, Amanda empezó una campaña de acoso contra mí. Me mandaba mensajes desde números desconocidos. Me seguía cuando salía de mi casa. Le decía a todo el mundo en la industria del cine que yo era una hija horrible que había manipulado a su padre enfermo. Incluso intentó voltear a mis abuelos en mi contra. Fue a su casa y les dijo que yo los estaba usando, que en realidad no los quería, que solo quería el dinero. Mis abuelos obvio no le creyeron nada, y la echaron de su casa, pero igual fue estresante. Amanda también empezó a amenazarme por mensaje, diciendo cosas como, ten cuidado cuando salgas sola, o espero que puedas dormir bien en esa casa tan grande sabiendo lo que hiciste. Tuve que pedir una orden de restricción porque me estaba asustando de verdad. Entonces Amanda decidió jugar sucio, y fue a la industria del cine donde trabajo, donde estoy haciendo mis prácticas y contactos para mi carrera, y empezó a contarles a todos que yo era una mentirosa manipuladora. Le dijo a productores, directores, gente con la que mi papá había trabajado, que yo había engañado a mi padre enfermo para cambiar su testamento, que ella era la verdadera víctima. Algunos le creyeron al principio, o al menos pretendían creerle por educación, pero la cosa se le volteó horrible. Resulta que muchas personas en la industria conocían a mi papá muy bien, y también conocían a Amanda. Sabían cómo ella había cambiado después de casarse con él, cómo había empezado a vivir una vida lujosa, y a gastar dinero como loca mientras mi papá trabajaba hasta el cansancio. Y cuando empezaron a circular las historias de cómo Amanda había abandonado a mi papá durante su enfermedad, la reputación de ella quedó por el piso. Ryan, que estaba tratando de conseguir trabajo como asistente de producción, gracias a los contactos de mi papá, fue despedido cuando su jefe se enteró de toda la situación. Básicamente la estrategia de Amanda le explotó en la cara. El abogado de Amanda entonces empezó a alegar en corte que yo no estaba mentalmente apta para manejar la herencia, que era una estudiante de 24 años sin experiencia, que no sabía lo que hacía. Pidieron evaluaciones psicológicas para mí, insinuando que tal vez había algo mal conmigo. Era absurdo, pero tuve que someterme a las evaluaciones igual. Obvio, salí perfectamente bien. Los psicólogos dijeron que estaba completamente cuerda, y que de hecho, estaba manejando todo esto con mucha madurez, considerando las circunstancias. Durante todo este proceso, Amanda se volvió cada vez más errática. Un día llegué a mi auto y estaba completamente rayado, con palabras horribles escritas con spray. Las cámaras de seguridad del estacionamiento la capturaron haciéndolo. Era ella sin duda. Presenté el reporte policial, y eso solo. Empeoró su caso en la corte porque demostró que era ella la inestable, no yo. Finalmente, después de meses de juicios y audiencias, el juez dictó sentencia. Falló completamente a mi favor. Declaró que el testamento de mi papá era completamente válido, que Amanda había firmado el consentimiento voluntariamente y con pleno conocimiento, que la evidencia de su infidelidad era irrefutable, y que por lo tanto no tenía ningún derecho a nada de la herencia. El juez también le ordenó pagar mis costos legales y la multó por el acoso y vandalismo. Amanda salió de la corte literalmente gritando, diciendo que iba a apelar, que esto no había terminado. Pero algo interesante pasó después de eso. Ryan y Riley, sus hijos, aparentemente tuvieron una pelea enorme con ella después de perder el caso. Alguien me contó que los escucharon gritándose afuera de la corte, Ryan y Riley, diciéndole a Amanda que por su culpa habían perdido todo, que si ella no hubiera sido tan codiciosa y no hubiera engañado a su padrastro todavía tendrían el 10% al menos. Ella les gritaba de vuelta que todo era mi culpa, que yo los había arruinado. Al final los gemelos cortaron contacto con ella. O eso me dijeron.
Básicamente le echaron la culpa de todo el desastre. Yo tomé una decisión después de que todo esto terminara. Le di la mansión a mis abuelos. Quiero que ellos vivan ahí sus últimos años en comodidad. Lo merecen después de todo lo que hicieron por mí. Yo acepté un proyecto en el extranjero, una oportunidad de trabajar en una producción internacional como camarógrafa, algo que siempre quise hacer. Vendí algunas de las propiedades de la herencia y puse el dinero en inversiones seguras. Tengo suficiente para vivir cómodamente y seguir mi carrera sin preocupaciones financieras. Amanda intentó apelar el caso, pero su apelación fue rechazada hace como 2 meses. No sé dónde está ahora, honestamente no me importa. La bloqueé de absolutamente todos lados, y pedí que mi abogado maneje cualquier intento de contacto futuro. Ryan y Riley, tampoco sé qué están haciendo. Escuché que uno de ellos se mudó a otra ciudad, pero no tengo detalles ni los busco. Lo que más me impresiona de todo esto es cómo mi papá lo planeó todo tan perfectamente. Él sabía exactamente qué tipo de persona era Amanda. Sabía que si le dejaba la opción de ser codiciosa, ella lo sería. Él construyó esta trampa elaborada sabiendo que ella caería en ella, y tenía razón. Parte de mí desearía que él hubiera podido ver cómo salió todo, cómo su plan funcionó a la perfección, pero otra parte de mí piensa que tal vez él lo sabía, tal vez por eso murió en paz. Mis abuelos me dijeron hace poco que mi papá les había comentado algo unos meses antes de morir. Les dijo: voy a asegurarme de que mi hija esté bien cuando yo me vaya, que tenga lo que se merece, y que las personas que solo me vieron como dinero reciban exactamente lo que merecen. Nada. Y cumplió su palabra. Me dejó no solo dinero y propiedades, sino también la satisfacción de ver justicia, de ver a las personas que lo usaron y lo traicionaron recibir las consecuencias de sus acciones. Me voy al extranjero en 2 semanas. Empiezo el proyecto el mes que viene. Estoy emocionada y también un poco asustada. Es una gran oportunidad. Ayer fui al cementerio a visitar la tumba de mi papá. Le llevé flores y me quedé ahí un rato hablándole. Le conté sobre el proyecto, sobre cómo están mis abuelos, sobre cómo todo se resolvió tal como él lo planeó. Y sé que suena raro, pero juro que sentí como si él estuviera ahí, orgulloso, en paz. Gracias, papá, le dije, por cuidarme incluso cuando ya no estás. Y me fui sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en meses.